Todo comenzó el día en que el padre del convento recibió visitas. Como ya se había corrido la noticia de que ahí espantaban, la mayoría de las habitaciones estaba deshabitada. Sin embargo, el padre no estaba tan convencido de ello. Hacía tiempo que alguien le comentó que en el campanario espantaban. Dicho suceso consistía en la aparición de un señor vestido de negro, pero él no lo creyó. Esa noche recibía a personas muy importantes del ámbito religioso y era necesario alojarlos en las mejores habitaciones. Pero cuando llegaron las personas, notó que entre ellas había alguien a quien no esperaba, lo cual, por supuesto, no le importó. Al contrario, se sentía muy a gusto con su visita. Las horas pasaron entre plática y plática, por lo que se acercaba la hora de irse a dormir. Para entonces, el padre ya tenía resuelta la forma en que se quedarían. La habitación que él ocupaba se la dejaría a la persona que llegó sin previo aviso, mientras él se dormiría en el campanario. Así lo pensó y así lo hizo. Pronto llegó la hora en que se desearon que pasaran buenas noches, y el padre se llevó su ropa de dormir al campanario, las cuales se componían solo de un par de cobijas. Las horas transcurrieron como de costumbre, lo que lo hacía pensar que todo lo antes dicho eran simplemente supersticiones. No había nada a qué temerle. Esa noche el viento estaba soplando como de costumbre, solo que en cuanto dieron las 12, empezó a arreciar el aire. No pasaron más de 2 minutos, cuando se dejó oír un grito aterrador. Todos los visitantes se levantaron de golpe, pensando que algo le acontecía al padre. En vano fueron sus intenciones de subir al campanario, porque el padre ya estaba abajo. No le costó demasiado trabajo detenerlos. El padre, además de presentar un gesto de horror, los cabellos blancos, sus manos le temblaban y la voz apenas si le salía. Padres, padres. No vayan arriba. No vayan arriba. Decía con temor. Nadie alcanzaba a comprender lo que estaba pasando. El padre no decía palabra alguna, solo se exaltaba cuando alguien mencionaba que iría a inspeccionar. Cuando por fin lograron calmarlo, solamente dijo: cierren el campanario. ¿Qué? Preguntaron todos. Que cierren el campanario. No les diré qué fue lo que vi, pero quiero que cierren el campanario. Estas palabras fueron cumplidas como órdenes, pues nadie de los presentes, ante tal escena se sintió capaz de contradecirlo. El padre finalmente murió sin revelar qué fue lo que vio aquella noche en que sus cabellos se le blanquearon. Todos los que lo conocían siempre se preguntaron cuál fue la causa de su decisión, el porqué de cerrar el campanario dejando enmudecida a la iglesia. Pero nadie ni con el paso de los años pudo resolver el misterio. De todos era sabido que aquel padre era un hombre muy valiente, una persona que no se dejaba doblar por nada. Los años han pasado y el padre se llevó a la tumba el secreto. En cuanto al campanario, nadie lo ha vuelto a abrir por respeto a la decisión del padre, quien se encargó de que todos le prometieran que nunca más abrirían ese lugar. Y si a usted ya le nació la duda de saber cuál es la iglesia, solo le voy a recomendar que para saberlo, vaya al centro a la hora en que se ofician las misas y descubra por usted mismo, cuál es la iglesia que no repica sus campanas. Estoy seguro que esa es la iglesia que tiene el campanario maldito. Algunos de los castillos en ruinas que adornan la frontera entre Inglaterra y Escocia acogen a un inquilino tan siniestro como su pasado. Se trata de un maléfico duende, el más sanguinario de cuantos aparecen en el folclore británico, llamado Gorra Roja. Gorra Roja, Red Cap en inglés, es bajito y corpulento, y posee una larga melena de pelo gris. Parecería un inofensivo anciano de no ser por sus ojos, brillantes como ascuas, y porque en lugar de manos tiene 2 garras como las de un águila. En los pies viste unas botas de hierro, a pesar de lo cual se mueve con gran rapidez, y a veces porta en su mano izquierda una vetusta pica digna de anticuario. Se cubre la cabeza con una gorra roja, cuyo color renueva tiñéndola periódicamente con la sangre de sus víctimas. A Gorra Roja no se le puede combatir mediante las armas o en una lucha cuerpo a cuerpo, pues su destreza y su fuerza son tales que ningún humano es capaz de vencerle. Se le puede exconjurar, eso sí, recitando algunas palabras de la Biblia o mostrándole una cruz, como si fuese un vampiro. Entonces desaparece, dejando atrás uno de sus dientes, largos y afilados. Según la tradición, durante la Edad Media, y por un corto período de tiempo, Gorra Roja sirvió como espíritu familiar al tiránico Lord William Soulis, quien a finales del siglo XIII intentó hacerse con el trono de Escocia, conspiración que fue desbaratada por el legítimo rey y supuso el ocaso de la otra poderosa familia Soulis. La última vez que William abandonó su castillo, el castillo de Hermitage, encomendó a Gorra Roja las llaves de su cámara subterránea, aquella en la cual hablaba con los espíritus y guardaba sus utensilios de nigromante.
Tras arrojar las llaves sobre su hombro izquierdo, le encargó que las guardase hasta su vuelta, la cual nunca se produjo. Fiel a su amo durante siglos, cada 7 años, Gorra Roja abría la puerta de aquella mazmorra temida por los lugareños, aunque es posible que haya renunciado ya a sus obligaciones. John Leyden cuenta que en el siglo XIX el conde de Dalknate, acampando cerca del castillo de Hermitage, ordenó limpiar de maleza la entrada que conducía a la cámara subterránea de Lord Soulis. Durante las operaciones fue encontrada cerca de la puerta una oxidada llave de hierro que todos los presentes estimaron ser la misma que el noble había entregado al duende. Si Gorra Roja la abandonó por voluntad propia o por fuerza mayor es una pregunta a la que probablemente nunca obtendremos respuesta. Junto a los huesos de Lord Soulis fue enterrado su libro de encantamientos, obra del célebre Miguel Escoto, según afirma Walter Scott. Sin sus arcanos conjuros, nos tememos que el salvaje Gorra Roja no volverá a obedecer la voluntad humana ni podrá ser reducido de forma definitiva. Hasta que esto suceda, lo más seguro es permanecer alejado de las ruinas que guardan la frontera de Escocia, en apariencia tan tranquilas. Todo inició en el verano de 2015. Mientras me arreglaba para ir a trabajar, me dirigí hasta el cuarto de Grace, mi pequeña hija de 7 años, para revisarla. La vi recostada sobre su cama con los ojos cerrados, respirando suavemente. Me pareció algo muy extraño, pues generalmente está despierta con toda la energía del mundo a las 5 de la mañana. Eran aproximadamente las 10:30, y ella aún dormía profundamente. Pensé que estaba más cansada de lo habitual y por eso no intenté despertarla. Me limité a besarla en la frente, bajé por las escaleras y fui hasta la cocina donde se encontraba Lisa, mi esposa, preparando el desayuno. Comenté con ella el hecho de que Grace aún estuviera en la cama, y también le pareció bastante extraño. ¿Me prometes que le preparas algo cuando despierte? Le pregunté. Ella asintió con la cabeza. Después de dar un beso de despedida a mi esposa, tomé el maletín, me dirigí al automóvil y fui directamente al trabajo. Mientras desarrollaba mis actividades cotidianas, me olvidé por completo de la situación de mi hija. Fue aproximadamente a las 6 de la tarde que mi esposa me envió un mensaje, me decía que Grace seguía dormida incluso después de las 8 horas. Le respondí en tono de broma. Deberíamos volverla a bautizar como la Bella Durmiente. Me respondió inmediatamente con un tono de seriedad diciendo que no era un juego, que estaba realmente preocupada. En ese momento estaba considerando llamar a la ambulancia. Le dije que no se preocupara, que en ocasiones los niños atraviesan esas fases de sueño. Que si seguía dormida después de 24 horas, entonces podríamos empezar a preocuparnos. Al día siguiente, Grace todavía estaba en su cama, respirando suavemente como lo había hecho desde la mañana anterior. Lo intentamos todo para despertarla, desde sacudirla hasta tocar una corneta, pero nada funcionó. Llamamos al hospital con desesperación. En cuestión de minutos una ambulancia llegó a atenderla. Los médicos nos dijeron que no parecía haber nada malo con Grace. Mostraba todos los signos clásicos de un estado de adormecimiento. Sin embargo, como no había señales de que despertaría pronto, nos dijeron que la tendrían que internar un tiempo y que podríamos visitarla cuando quisiéramos. Los días pasaron y se convirtieron en semanas, después en meses. Grace continuaba atrapada en un sueño profundo. Los médicos la alimentaban con sondas que eran usadas para los pacientes en coma. Lisa y yo nos preocupamos cada vez más. Ninguno podía comer o dormir con tranquilidad. Solo queríamos ver a nuestra niña con la energía que siempre tuvo, como debería ser. Conversábamos con ella siempre que íbamos de visita, pero anhelábamos que nos respondiera. En febrero, cuando aún se encontraba internada en el hospital, celebramos su 8º cumpleaños, y no había otra cosa que pedíamos más que estuviera despierta para que comiera pastel y helado, cosas que amaba más que todo. Un día, aproximadamente un año después que empezó su sueño, le sacaba una foto para publicarla en Facebook. De repente, escuché un murmullo. «Papá». Lisa y yo brincamos de felicidad, pensando que nuestra hija finalmente había despertado y que podríamos abrazarla y besarla. Nos enfrascamos en un pequeño debate sobre cómo decirle que había estado un año dormida, cuando la vimos nuevamente tranquila, con sus ojos cerrados y respirando suavemente. La observamos durante algunos minutos, preguntándonos si aquello había sido producto de nuestra imaginación, cuando volvió a gritar. «Papá, mamá. Ayuda». Solicitamos la presencia de un médico en la habitación. Después que el médico la vio murmurar algunas veces más, nos dijo que simplemente estaba hablando dormida, algo que muchas personas hacían mientras soñaban.
Seguimos visitándola después de ese incidente, y cada vez que íbamos nuestra hija lloraba y gritaba mientras dormía. Recuerdo exactamente sus palabras. ¡Ayuda! Me atrapó. Auxilio. Estoy atrapada. Mamá, papá, ayúdenme. Aquello nos perturbó tanto que íbamos cada vez menos a visitarla al hospital. Ahora apenas si puedo ver una foto suya pues escucho sus gritos en mi cabeza. Me pregunto qué será lo que atrapó a mi hija en sus propios sueños y si buscará nuevas víctimas después que termine con ella. Pero creo que no pasará mucho tiempo para que conozca la respuesta. Hoy, mi esposa duerme más de lo habitual. De hecho, hace 24 horas que no despierta.